Buenas tardes, en esta charla vamos a hablar sobre el blastoma pleuropulmonar, el neuroblastoma torácico y la malformación arteriovenosa pulmonar. El primer tema es el blastoma pleuropulmonar, que es una neoplasia del pulmón y pleura derivada del mesénquima embrionario. Generalmente es un tumor bastante raro y si se da en pacientes menores de 6 años, es de localización intratorácica y se ubican periférica o adyacente o también pueden involucrar la pleura visceral. No hay preferencia entre pulmón izquierdo y derecho. Los encontramos de tres tipos según su morfología. El de tipo 1 es una masa cística multilocular grande llena de aire. El de tipo 2 es una masa tanto cística y sólida, también es grande y llena de aire. Y el tipo 3 es enteramente una masa pulmonar sólida. Generalmente las de tipo 1 miden más de 5 centímetros y las de tipo 2 y 3 miden más de 10 centímetros. Dentro de las características, en la radiografía de tórax, vemos que la tipo 1 es una masa quística bien circunscrita multilocular con finos septos. La tipo 2 es como la tipo 1, pero tiene componentes de tejido blando en su interior. Y la tipo 3 es una masa enteramente de tejido blando que ocupa un hemitórax y hay desplazamiento mediastinal. En estos dos ejemplos, en la superior tenemos una lesión característica de la tipo 1, en la que vemos una lesión de gran tamaño que está llena de aire, es decir, es bastante radiolúcida y dentro de las características vemos que primero tiene septos finos y dentro de la lesión o dependiente de la lesión no vemos que haya áreas que sean de tejido blando. En este ejemplo del de abajo vemos una lesión que ocupa casi la totalidad del hemitórax izquierdo. Vemos que es una radiopacidad de tejido blando enteramente, por lo que es característico de una tipo 3. En la tomografía lo que vamos a ver eh, igual son las características dependiendo del tipo que encontremos. La tipo 1, como vemos aquí, son lesiones bastante grandes, llenas de aire, y como habíamos dicho, tienen septos finos y no se encuentran eh, nodulaciones o engrosamientos de la pared o de los septos dentro de la lesión. El de tipo 2 podemos ver como una masa quística llena de aire con un componente de tejido blando que puede ser variable. Y la de tipo 3, como vemos en este ejemplo inferior, es una masa heterogénea al contraste sólida que depende del pulmón y no invade la pared torácica. Esa es la característica principal. Vemos aquí que toma contacto pero no la invade. Hay que saber que tenemos que saber que tanto los tipos 2 y tipo 3 que se caracterizan en la radiografía, tenemos que realizar como complemento estudios contrastados. Y como habíamos dicho, se puede presentar derrame pleural en el 77%, generalmente en los tipos 2 y 3. El diagnóstico diferencial principal es con la malformación congénita de la vía aérea. Hay que saber que el tipo 1 y 4 son indistinguibles del blastoma pleuropulmonar tipo 1 y los factores a favor para una malformación congénita es que éstas se detectan de manera prenatal, el pulmón es hiperinsuflado, el paciente puede ser asintomático. En la hiperinsuflación lobar congénita, generalmente esta afecta a un lóbulo o a un pulmón y el amartoma mesenquimal de la pared torácica es una masa dependiente de las costillas. La clínica del paciente generalmente es con distrés respiratorio y puede haber neumotórax espontáneo, generalmente en el tipo 2. Podemos tener signos de infección del tracto respiratorio superior y en el blastoma pleuropulmonar puede también ser un hallazgo incidental. El neuroblastoma torácico, en cambio, es un tumor maligno de las células primitivas de la cresta neural y característicamente es una masa de mediastino posterior paraespinal con calcificaciones. Esta produce en la radiografía un ensanchamiento de la línea paraespinal y erosión de las costillas o aumento de los espacios intercostales. Tienen tendencia a la invasión del canal espinal a través de los forámenes neurales y la resonancia magnética es el mejor examen para evaluar la invasión neural. Como algo de estadística, el tumor sólido es el tumor sólido extracraneal más común del paciente pediátrico. La principal edad de presentación es a los 25 meses y el 75% de los pacientes tienen elevación de las catecolaminas urinarias. Dentro de las características radiográficas, es una masa de tejidos blandos que se ubica en el mediastino, como vemos aquí en estos tres ejemplos, o dependientes del mediastino. Eh, Producen, como vemos aquí, un ensanchamiento de la línea espinal, como vemos aquí en todos los casos lo hacen. Eh, Hay un aumento de los espacios intercostales o erosión costal, aumento de los forámenes neurales, puede haber derrame pleural o metástasis, se pueden ver como radiolucencias en los cuerpos vertebrales.
Entonces, como vemos aquí en todos los ejemplos, primero tenemos las mismas características. Una que hay ensanchamiento de la línea paravertebral, ¿sí? Y otro que es característico es que si comparamos los espacios intercostales, por ejemplo, en este ejemplo de aquí arriba, el del lado izquierdo con el derecho, vemos que en el lado izquierdo se encuentran aumentados, igual como en este ejemplo de la derecha inferior, en comparación con el contralateral, vemos que los espacios están aumentados y podremos ver también erosión de las costillas. Y a veces en las placas del 30% podemos ver calcificaciones, como es en este caso. Vemos aquí inyectadas sobre el hipocondrio izquierdo. En la tomografía y resonancia magnética vamos a ver las mismas características. Uno que es una masa de mediastino posterior, más comúnmente en la parte inferior. Al contraste se va a comportar como una masa heterogénea. Aquí vamos a poder ver del 85 al 90% calcificaciones. En la resonancia, cuando vemos en el T1 es una masa espinal de intensidad intermedia y en el T2, como vemos aquí, igual en la supresión grasa y estir es una masa de alta intensidad con a veces podemos ver la invasión de los forámenes neurales y también compresión de la médula en un 25%. El realce algadolíneo es un realce heterogéneo y dentro de las características, como vemos en estos dos ejemplos, es que desplazan la aorta hacia adelante. Tenemos otros ejemplos aquí, una tomografía en la que vemos una masa de mediastino posterior en donde ha desplazado la aorta hacia adelante y también podemos ver las calcificaciones. Otro ejemplo en esa tomografía coronal vemos que es una masa de mediastino posterior y superior en la cual encontramos las mismas características, hay ensanchamiento de la línea paraespinal, las calcificaciones e inclusive en este paciente podemos ver una linfadenopatía supraclavicular. Podemos utilizar estudios de medicina nuclear en la cual vemos cómo la masa capta al igual que el ganglio. Podemos también clasificar estas masas dependiendo de qué sistema utilicemos. Tenemos el de la NBL, que es que las estadías según los grupos de riesgo y el sistema de estadiaje internacional. De los grupos de riesgo se toma en cuenta, por ejemplo, en el L1 es un tumor localizado confinado a un compartimento del cuerpo y no involucra estructuras vitales. El L2 es un tumor localizado en dos compartimentos corporales o que involucran o invaden estructuras principales. La M de metástasis distantes y la MS, que es de enfermedad metastásica en niños menores de 18 años de edad con metástasis limitadas a piel, hígado o médula ósea. En el sistema de clasificación internacional de la NBL se toma en cuenta la resección quirúrgica, por ejemplo, en la etapa 1, tumor localizado con resección total macroscópica, en la etapa 2A es un tumor localizado con resección incompleta, en la 2B es un tumor localizado con resección total y ganglios linfáticos ipsilaterales positivos. En la etapa 3 es un tumor unilateral no resecable que cruza línea media o un tumor unilateral localizado con ganglios linfáticos positivos contralaterales o un tumor en la línea media con infiltración bilateral. La etapa 4 es un tumor con metástasis a distancia y la 4S es un tumor primario localizado en pacientes menores de un año con enfermedad metastásica limitada a piel, hígado o médula ósea. Dentro de lo que es la malformación arteriovenosa pulmonar, es un tema que ya lo vimos en el módulo 1 de pediatría, pero sin embargo para recordarles es que es una comunicación anormal entre una vena y una arteria. Lo que vamos a ver en las diferentes imágenes son nódulos bien circunscritos con una arteria de alimentación y una vena de drenaje que generalmente se ubican en los lóbulos inferiores. Dentro de los diagnósticos diferenciales principales tenemos los granulomas, las varices y las metástasis, ya que estas tres no tienen vasos asociados como en la malformación. Entonces tenemos unos ejemplos aquí. En la parte superior tenemos una tomografía en ventana pulmonar. Eh, Desde la parte izquierda a la derecha tenemos cortes más inferiores y más superiores. Tenemos en el primer corte donde vemos claramente la arteria de alimentación, un corte más superior, vemos la lesión nodular que corresponde a la malformación arteriovenosa en sí, y más superior podemos ver la vena de drenaje. Incluso acá tenemos otra malformación arteriovenosa más pequeña. Dentro de los estudios con cateterismo contrastados también vemos las mismas imágenes características. Vemos la lesión nodular que corresponde a la malformación arteriovenosa y acá abajo vemos cómo podemos ver la arteria que nutre a la malformación arteriovenosa y la vena de drenaje. Muchas gracias.